Hola a todos, disculpad el tiempo que hace que no cuelgo nada nuevo, pero entre trabajo acumulado y que en este momento Gijón en particular, Asturias está mal, pero Gijón en particular tuvo una incidencia que empieza a bajar un poquitín ahora de COVID exagerada, hemos tenido que andar cambiando clases y se me ha hecho imposible poder poneros nada. Aunque el título del vídeo ponga cómo calcula la ESA la energía cinética, yo creo que merece la pena que lleguéis hasta el final porque vais a ver que hay dos equipos, bueno, tres en realidad, Mavic Mini 1, Mavic Mini 2 y Mavic Air 2, que se puede operar con ellos cumpliendo lo que está ahora mismo publicado sobre requisitos de seguridad en la agencia, sin necesidad de tener licencia ni ninguna medida de mitigación. Este va a ser el primer vídeo de una serie de ellos donde voy a intentar hablar en general de la normativa, que es bastante compleja por la extensión y por la variabilidad. Tengo que decir que cuando me dirigí a la agencia preguntando si me podían suministrar información en concreto sobre este tema, la disposición fue increíblemente buena. Bastó decir que era para dar clase con ello y divulgarlo, para que los usuarios trataran de cumplir con la normativa, y me dieron todo tipo de facilidades. Quería también comentaros hacer un pequeño comentario porque no recuerdo el nombre de este chico que hace unos vídeos fabulosos y que hizo una primera presentación sobre la normativa que a mí me ayudó una barbaridad. Creo que en el momento que él la hizo no estaba disponible esta herramienta y los cálculos de energía cinética no eran correctos, pero lástima que no recuerdo el nombre. Es una persona además que explica muy bien, es muy agradable y hizo un repaso estupendo. Vamos ya a concretar con esto. Esta hoja de cálculo es de la ESA, evidentemente, y aquí está con los datos puestos al azar. Lo que tenéis que introducir para calcular la energía cinética es muy simple. Es la masa en kilos del equipo, no entramos en nada fija, estamos hablando solo de multirotor, que se convierte en fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra al pasarlo a newtons, el coeficiente de resistencia al avance, el famoso C sub D, que aquí está puesto a 1, pero la agencia recomienda 0,7, 0,75, que es una recomendación muy favorable para el usuario, porque cualquiera de nuestros equipos Mavic 2 Pro, es el que estoy pensando ahora mismo, ¿no? Mavic Air, Mavic Mini van a tener un coeficiente más bajo de 0,75 porque son aerodinámicos. Ya os pondré luego un ejemplo. Y datos atmosféricos, que también la agencia escoge los de la atmósfera ISA, que son favorables. Son muy favorables porque dan una densidad del aire alta. Ya entenderéis ahora cuando veáis el cálculo por qué todo esto es favorable, y el área de oposición en la caída de frenado contra el aire, que os permiten poner la diagonal del fuselaje, del cuerpo del OAS, que es también más favorable que poner el área real del rectángulo que forma. De hecho, esto todo viene a rebajar ligeramente el resultado final de energía cinética. Bueno, vamos a ver cómo hacen el cálculo, porque lo hacen de la única forma estricta y científicamente posible. El cálculo lo hacen como una caída libre. En una caída libre lo que hay es hacia abajo la fuerza de la gravedad tirando del objeto que se cae y hacia arriba la resistencia del aire frenándolo. Pues consideran los dos aspectos. Os pongo que se basa en el cálculo de la velocidad terminal porque la velocidad terminal va a ser la que alcance el objeto cuando dos componentes se igualen.
pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar varios parámetros. Densidad del aire, que ya os dije que es la de la atmósfera internacional, que comentaré luego. La superficie del objeto, que ya sabéis cómo calcularla. Su coeficiente de resistencia al avance, que si no os da el fabricante 1, pues ponéis la recomendación que tiene la agencia. Si cualquier objeto cae desde una altitud h, la que sea, la fuerza que tira de él hacia el centro de la Tierra es la fuerza de la gravedad. La masa en kilos del objeto por la aceleración de la gravedad, que varía de un punto a otro de la Tierra un poquitín, pero bueno, tomamos 9,81, nosotros normalmente ponemos 9,8 para no liarnos, metros segundo cuadrado. La fuerza de rozamiento viscoso es algo que en términos aerodinámicos es muy conocido. No es solo para la caída. Yo creo que tengo algún vídeo donde os la puse, creo que incluso la puse explicando el avance de un multirotor y cómo el vector sustentación se descomponía en dos y uno tenía que vencer a esta fuerza, con lo que incrementar la velocidad por 2 multiplicaba la fuerza de resistencia al avance por 4. Bueno, pues ¿qué tengo en la fórmula? Densidad del aire, área del objeto que está penetrando en el aire, coeficiente de resistencia y cuadrado de la velocidad. El área ya sabéis cómo calcularla, la densidad viene de la atmósfera ISA, el C sub D o bien os lo dan o ponéis el valor recomendado, y la velocidad terminal es la que vamos a calcular, bueno, esta V es la de avance, pero vamos a calcular la velocidad terminal bien haciendo un equilibrio entre los dos factores, el que tira hacia abajo del objeto y el que tira hacia arriba frenándolo. Bueno, obviamente en cualquier caso de rozamiento viscoso con el aire, si multiplico la velocidad por 2, la fuerza de rozamiento se multiplica por 4. Y ahí tenemos el ejemplo de los Fórmula 1, que tienen un C sub D bajísimo, un área enfrentado al circular de pista bajísimo, pero aún así la fuerza de resistencia al avance es considerable porque la velocidad es muy alta y es una fuerza cuadrática con la velocidad. Entonces imaginaos vuestro Mavic Mini o Mavic Air en el aire en estacionario y de repente hay un fallo catastrófico y se paran todos los motores. En el instante inicial donde no ha empezado todavía a caer, va a empezar a caer y a coger velocidad, pues la fuerza de rozamiento con el aire es 0. Pero conforme empiece a caer y a acelerarse, también va a ir aumentando la velocidad y también va a ir aumentando la fuerza de frenado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que hace la agencia? Única forma posible de hacer un cálculo científico, porque es una caída libre que se estudia, no tiene ningún misterio, es plantear lo siguiente: el objeto cae, va ganando velocidad y cuando la fuerza de frenado que tira hacia arriba y la fuerza que tira hacia abajo se igualan, ya no acelera más. Ya no es correcto decir ya no acelera más. La velocidad no se incrementa más. He llegado a la velocidad terminal, que es con la que va a impactar. Así de sencillo es el cálculo. Pero vamos a verlo con más ejemplos, Tengo mi UAS en estacionario, hacia abajo tira el peso, la masa por la gravedad. Ahora se empieza a caer, hacia arriba tengo la fuerza de rozamiento viscoso, es un medio de ρ por AV cuadrado, y hay un punto donde esta y esta se igualan y ya la velocidad no se incrementa más. Esa es la velocidad terminal. Bueno, pues la hoja de cálculo de la agencia determina la velocidad terminal y una vez que tienes la velocidad terminal, la energía cinética es la fórmula que ya no sé ahora mismo si es de ESO
o de bachiller que dice energía cinética 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué datos tenemos que meter? Pues ya os lo dije antes, el área, si no lo disponemos de la diagonal. El C sub D, pues 0,7 es la recomendación. La hoja viene con instrucciones, son muy claras. Pero pensad que 0,7 es ponerse del lado del favor del usuario. Como dato ejemplificador de que el coeficiente de resistencia de cualquiera de nuestros drones cayéndose es menor, es que un Volkswagen Golf tenía 0,45. Si os gustan los coches, pues habréis visto que los coches eléctricos, por ejemplo, que ponen tapacubos, tienen unos coeficientes aerodinámicos muy buenos, y que un Fórmula 1 pues está en 0,15, 0,20. Con lo que poner 0,7 es ir del lado de no complicar la vida al usuario. La atmósfera ISA, que se utiliza para poner la densidad del aire, también os favorece. Esta la conocemos los que volamos metidos en una cafetera. Es un convenio de 1975 que divide la capa de la atmósfera en un montón de capas. Bueno, pues la más cercana a la Tierra, que es la troposfera, le establece una temperatura estándar y una densidad estándar, que son aproximadamente 1,23 kilos metro cúbico. Densidad del aire, pues ya sabéis, masa dividido entre volumen. Si tuviéramos en consideración, por ejemplo, la altitud, si estamos en Quito a 4.000 metros de altura, la densidad del aire es menor. Entonces, a mayor altitud tengo un efecto de rozamiento más bajo. Si consideramos la temperatura, cuando estamos a una temperatura elevada, la densidad del aire baja. De hecho, el aire caliente sube porque es menos denso, con lo que utilizar como referencia esta es utilizar un factor favorable. Una vez que sabemos la velocidad terminal, la energía cinética, 1/2 de la velocidad terminal, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Que con eso no cumplimos los límites que marca la normativa? Pues no queda más remedio que poner un sistema de mitigación, un paracaídas. Del paracaídas ya haré un vídeo aparte, porque no es muy difícil calcular la energía cinética del impacto sin destrozar el equipo, y sobre todo lo que os recomiendo es casi que no compréis ningún paracaídas. Yo sé qué marca es la buena, que proviene de aviación civil, pero no sé cuáles están homologados, cuáles no, y lo que he visto hasta ahora son unas hojas de características que dan pena, ni siquiera cumplen sus propios cálculos, caros, y que además no tengo muy claro, no solo ya que no cumplan con la normativa, sino que realmente también sirvan para evitar que no se destroce el equipo. O sea que de eso habrá un vídeo posterior. Bueno, pues vamos a ir a los Mavic Mini. Aquí voy a ir rápido porque no hay mucho que explicar. La masa del Mavic Mini, el coeficiente, la diagonal, que no me líe mucho, tengo uno encima de la mesa, lo medí con una regla. Los datos de densidad del aire de la atmósfera ISA, en ala fija no entramos, ya entraremos en su momento, y nos salen 28 julios. Bueno, pues como son 28 julios, estamos cumpliendo la clase 0. También es cierto que si ponemos guardahélices nos pasamos de 0,25. Pero bueno, ya llegarán las baterías que esos gramitos que se pasan desaparecen, e incluso yo diría que haciendo cosillas caseras que, si me da tiempo, os enseñaré, se pueden mantener los 0,25 y poner guardahélices que no sea el trasto gigantesco que vende DJI. Con lo que este cumpliría la clase 0 siempre y cuando no excediéramos los 0,25 kilos. Ahora aquí os puse un poco de
esto es un poco de cachondeo porque si entras en la web hay algún iluminado que calcula la energía del impacto transformando energía potencial a una altura h en energía cinética. Y eso es una auténtica barbaridad porque si dejamos caer un Phantom nos sale la energía cinética de impacto de estas pelis de catástrofes donde llega el objeto ese que va a crear la destrucción total del planeta. Imaginaos que tenemos el equipo en altura h, pues la energía potencial a una altura h es el peso por la altura. Bueno, pues como no consideramos el aire, conforme empieza a caer, va ganando velocidad. Y cuando llega al suelo, como la energía se transforma, pero no se pierde ni se genera de la nada, esta energía potencial se transformó en energía cinética. Pues la energía cinética del impacto es m por g por h, la que tenía inicialmente. Sale una auténtica atrocidad. Como ejemplo, vamos a suponer qué energía cinética tendría un Mavic Mini cayendo desde 120 metros de altura. La energía potencial a 120 metros es masa por gravedad por altura, 294 julios, que ya tiene tela. Bueno, pues al llegar al suelo, como la energía se transformó de potencial en cinética, tendríamos un castañazo de 294 julios, casi nada. Pues eso está escrito por ahí en algún documento incluso de alguien que estaba comentando para la ECA cómo hacer el cálculo. Y ya por curiosidad, esto ya es curiosidad un poco morbosa, vamos a ver desde qué altura podría caer con este cálculo un Mavic Mini cumpliendo el límite de energía cinética que establece la normativa. Como nos salió con el cálculo correcto 19,9 julios, pues ahora solamente tenemos que igualar los 19,9 julios a la energía potencial. 19,9 julios es la energía cinética. Bueno, pues como hay una conversión potencial en cinética, pues ahora igualamos y despejamos la altura. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que solamente puede caer desde 8,1 metros. Entonces, el único cálculo correcto, científico y riguroso es el que está en la hoja de la ESA, que es el cálculo de una caída libre. Y además es un cálculo favorable porque permite hacer ciertas simplificaciones que van a incrementar un poquitín la energía, reducir, un poquitín la energía cinética del impacto. Si la sobrepasáis, pues no quedará más remedio que poner un sistema de mitigación, pero ya os digo que eso lo dejamos para otro vídeo posterior. Vamos a ir a los dos casos que os decía al principio, que creo que os pueden interesar a mucha gente. De hecho, muchos me escribís preguntando sobre si puedo utilizar un Mavic Mini, si puedo utilizar un Mavic Air para fotogrametría. Y os decía en principio que no, por la falta de planificador de misiones, pero bueno, hemos visto, yo no lo conocía, que DroneLink parece funcionar correctamente con estos equipos, y para muchas personas que no tienen acceso a material más caro se pueden hacer cosas realmente dignas utilizando los Mini y más aún el Air. Entonces, en el caso del Mavic Air 2 tenemos el peso, la misma CSUD, el área calculado como disco, y nos sale una energía cinética de 49 julios. Bueno, pues aquí estamos en la clase C1. El EID y el GeoAwareness, bueno, suenan un poco a chino. Tengo que explicaroslos en más detalle. Los equipos de DJI generaron mucha polémica hace tiempo porque introdujeron ese envío de datos del que habéis oído hablar, de datos de posición, registro de la aeronave, con las actualizaciones de firmware. Creó mucho enfado entre los pilotos,
porque había gente que decía que eso, que además iba a ser legible desde otro móvil, y que no mejoraba la seguridad y violaba un poco la privacidad. Solamente pude investigar ayer en qué situación está la lectura de esos datos. Sé que, por ejemplo, DJI Go tiene una opción de activar y desactivar, pero a mí en principio no me parece mal. Es más, me parece correcto, porque total, habla uno frente al teléfono y Google te escucha. ¿Que nos vamos a poner nerviosos ahora porque tus datos de vuelo, si lo estás haciendo bien, los vean las autoridades? A mí no me preocupa en absoluto. No haciendo ninguna ilegalidad, ¿qué problema hay en que, y además mejora la seguridad? Y el GeoAwareness son las zonas de exclusión que DJI, si actualizas la base de datos, pues ya te avisa. Sí es cierto que esto, si tienes un equipo con Peace no está. No hay ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, eso es un tema que trataremos también más adelante. Por eso os decía que llegaseis hasta aquí, porque muchos podéis llegar a hacer trabajos más que dignos, fotografía, vídeo, incluso fotogrametría, si tenéis forma de tener puntos de control en el suelo, sin llegar a tener unos resultados extraordinarios, pero sí dignos y útiles en muchos casos, con dos equipos de un buen precio y cumpliendo con la normativa sin tener que gastar en licencia ni nada. Simplemente conocer el manual. Bueno, pues con este termino el primero, que me imagino que como siempre me habrá quedado demasiado largo. Gracias por escuchar.